Soy Jessica Ábalos, jefa de redacción de Revista Factum, y estamos en un nuevo episodio de Sobre la Mesa, el podcast donde semanalmente comentamos las investigaciones que se hacen en esta revista y hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador. Hoy me acompañan César Castro Fagoaga y Suchit Chávez, ambos del staff de Factum. Bienvenidos, qué bueno tenerlos de regreso. Hola Jessica, gracias por tenerme por acá. Hola. Hola Suchit, hola Jessica. Gracias por tenerme, dijo. Bueno, les cuento cuáles son los temas sobre la mesa hoy. La policía que no busca a las niñas. Lo que nos está dejando Guatemala. Empecemos. Bueno, como escuchábamos, uno de los temas de los que vamos a hablar ahora y que está relacionado con una publicación importante que ha hecho la revista esta semana es la policía que no busca a las niñas y que no busca a las jóvenes, porque casualmente coincide con que esta semana pasó algo horrible en el país, que fue el asesinato de una niña de 7 años, que según han denunciado los habitantes de La Campanera, donde ella residía, la policía no quiso ir a buscar. Y esto nos lleva a hablar también de este caso que hemos publicado en Factum, que es la secuela de Ocultas, donde contamos la historia de la madre de una de las jóvenes desaparecidas en el caso Chalchuapa, una de las víctimas de Osorio. Así que por eso es que César y Suchit están conmigo hoy en esta edición, y quiero que empecemos hablando de eso, de esa conexión de cuál es la respuesta del Estado. Si querés empecemos con vos, Suchit. ¿Cuál es la respuesta del Estado, del gobierno de El Salvador, de la policía, en casos como este, en el caso como de Ingrid Alicia, que es una de las jóvenes víctimas de Hugo Osorio, o como en el caso de Melissa, la niña de 7 años asesinada esta semana? Bueno, yo creo que el caso de Ingrid Alicia y la persona que entrevistamos, que es su mamá, Marta Alicia, es un paradigma de lo que sucede con las personas desaparecidas en este país, ¿no? Es decir, ella tiene 12 años reclamando que le digan, que le ayuden a encontrar a su hija. Es decir, Ingrid Alicia desapareció en 2011 y ella ha continuado buscándola. Y bueno, como podrán ver en la publicación, ¿no? Marta Alicia no solo es la primera persona que acepta dar la cara, dar su nombre, que su nombre salga publicado en un caso relacionado a Hugo Ernesto Osorio, sino que lo particular del caso de la desaparición de su hija es que ella fue una de las primeras personas desde el año 2013, hace 10 años, que sabía de la existencia de Osorio, sabía que se podía tratar de un posible depredador de mujeres y no le hizo caso, incluso dio otras pistas a la policía y es como no le hicieron mayor caso. Incluso ella, no en esta entrevista nos lo reiteró, pero desde la primera vez que la entrevistamos, nos decía que incluso algunos investigadores pues se quejaban de que no les daban el apoyo suficiente. Es decir, ni siquiera podemos, digamos, decir en algunas ocasiones que es pura indolencia de los investigadores. Algunos investigadores quieren hacer su trabajo, pero es este elefante institucional que no deja moverlo y que mueven sus prioridades hacia otro lado, ¿no? Pero vos, César, ¿crees que sea falta de recurso, o es que está institucionalizado o está normalizado que el hecho de que desaparezca una niña, que desaparezca una mujer joven, que es como porque se fue con el novio o porque creen que va a regresar al día siguiente? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la policía para que hace, ¿cuánto? 10 años no le diera respuesta a las mamás de estas 8 víctimas de Hugo Osorio, como ahora en 2023 no pudieran acompañar a la mamá de Melissa, la niña asesinada, a buscar a su hija? Mira, Jessy, yo creo que, y esto me baso en la investigación que tanto Factum ha hecho, que Suchit hizo, y con los testimonios que ha podido recabar y las diversas historias que hemos podido tener acceso, y es que el Estado salvadoreño, y esto creo que va más allá de quién gobierne, y eso es bien importante decirlo, el Estado salvadoreño no le da una importancia y no le ha dado una importancia a las víctimas, no le da importancia a mujeres, no le da importancia a los delitos sexuales. Solo el año pasado, y eso hay que recordarlo, ese es un dato de la misma Fiscalía General de la República, retomado por Ormuza. Solo el año pasado, 8 niñas y adolescentes fueron violentadas sexualmente cada día en El Salvador. Y lo digo porque
viéndolo de esa manera, que tenemos la violencia diaria, no parece haber de parte del Estado una respuesta rápida, no parece haber de parte del Estado justicia, porque siempre la carga cae sobre las víctimas, y es cuando personas llegan a denunciar la desaparición de sus familiares, en este caso de mujeres, la respuesta que reciben del Estado, y esto nos lo han dicho, tiene que ver, y seguro que no se habrá ido con alguien más, la respuesta o la primera respuesta del Estado ante una emergencia es tratar de culpabilizar a las mujeres de su propia desaparición. Y esto me parece que es muy importante repetirlo. Evidentemente, en este gobierno estos fallos se vuelven todavía más evidentes porque este gobierno se preocupa mucho por la brillantina y por los envoltorios, pero esta falla viene de mucho atrás, es decir, no hay un interés real de El Salvador, independientemente de quién gobierne, de buscar a sus mujeres desaparecidas, y peor aún si son mujeres pobres. Ya vimos que lo que acaba de pasar es que mandaron un cerco militar ahora que surgió esta crisis de la niña, ¿verdad? Como si todo se solucionara con un cerco militar. Pero no con cerco militar, sino con hacernos creer que hay un cerco militar, con anuncios que nos cuestan a saber cuántos millones de dólares de ese cerco militar. No es tanto la acción, sino que lo que creamos que está ocurriendo con esa acción. Y tal vez yo solo agregaría lo que está diciendo César, que este dato de Hormuza del año pasado, yo no recuerdo si fue en el año 2014 o 2015, que yo publiqué en la prensa gráfica una investigación precisamente sobre denuncias de delitos sexuales. Cada 4 horas. Y era el mismo promedio, eran 8 menores de edad, generalmente violentadas porque teníamos las cifras en ese momento de los últimos 10 años. Entonces, imagínate, o sea, eso fue 2014 o 2015, estamos hablando aproximadamente 2005, 2006, y ese promedio entonces significa que no se ha movido en cerca de 15 o 17 años de delitos sexuales, son 8 en promedio, porque era un dato de mujeres en ese caso, enfocado en mujeres, y eso es algo que no se ha movido en el país. Y hay una cosa, y es, perdón que me meta con esto, vaya, nosotros estamos hablando del caso Ocultas porque este caso fue muy sonoro, el caso del ex policía Hugo Osorio, porque lo detuvieron pese a la, no sé cómo llamarlo, a la mediocridad policial y estupidez, iba a decir yo, policial, pero bueno, porque basta escuchar los audios de esas llamadas. O sea, de hecho quiero que los escuchemos porque es necesario que regresemos a ese momento, que la gente vuelva a oír, porque ¿quién no ha llamado al 911 y tiene que esperar media hora para que llegue un policía? Escuchémoslo para volver nuevamente a esta parte del capítulo 4 de Ocultas. 911, le saludamos. Buenas noches. Quería denunciar un posible caso de feminicidio. ¿Caso de? Feminicidio. ¿Cómo así? Explíquese. Ahora a las 11:37 de la noche, se escuchó un hombre golpeando a una mujer en Colonia Las Flores, Chalchuapa. Un sujeto estaba golpeando a una mujer. Ajá. Esto fue ayer a las 11:30 de la noche, ¿va? Sí. No, eso es ahora. Todavía son las 11:43. No, perdón. Sí. Permítame en línea. ¿Está agrediendo o la está agrediendo? La está agrediendo, creo que es el esposo. ¿Sabe cómo se llama el sujeto? Fíjese que no sé, solo sé la dirección. Dime la dirección. Colonia Las Flores, Callejón Esteves, ¿sí? Casa número 11. Afuera hay un pick-up rojo. Y la casa es color verde, portón negro. ¿Qué municipio es esto? Chalchuapa. Santa Ana, ¿verdad? Sí. Estaba llamando a la patrulla a verificar eso, ¿eh?
Vaya, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, una preguntita. El telefonista 8, quien le tomó la denuncia de ahí. Ajá. Mire, una pregunta. Usted me dijo que a las 11:37 había escuchado la violencia intrafamiliar, ¿va? Que el sujeto estaba golpeando a la mujer. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, le pregunto, o sea, ¿no ha escuchado nada más usted? No, No. no. Lo que pasa es que ahí sí me están reportando otro tipo de situación en esa misma zona, ¿verdad? Pero no. Llamaron otros vecinos, me imagino. Sí, pero ¿cómo se llama? Cuando usted me dice feminicidio, ¿a qué se refiere usted? Posible, puede llegar a pasar si ustedes no llegan a tiempo. Sí, porque ya más antes que usted ya habían reportado, ¿cómo se llama? El caso. Pero ¿cómo se llama? Ya le digo, permítame, portón, color, casa celeste, usted me dijo verde, pero portón negro, coincidimos con la dirección, ¿verdad? El Callejón Stevens. Pero ahí reportaron hace ya bastante disparos. Pero Y es que según entiendo, porta arma el señor. no, por eso, pero mi pregunta es, ¿usted no ha escuchado disparos hace más de media hora? No, pero permítame, voy a verificar a ver si los demás han escuchado. Permítame, ya le contesto. Dice que no, nadie me dice que no, que solo golpes han escuchado. ¿Solo golpes? Pero cuando usted me llamó, usted me llamó como a las, quiero ver. 11:49. 11, ya le digo. A las 11:45 me llamó usted. Vaya, me dijo que como a las 11:37, o sea, unos menos de 10 minutos, el sujeto estaba golpeando a una mujer ahí. Vaya, sí, eso. Y después de eso ya no se escuchó nada. Vaya, pero sí se escuchó que estaban golpeando a una mujer, ¿va? Y otro miembro de la comunidad vio cuando él arrastró a 10 casas. La arrastró. ¿En la calle? En la calle. Va, ok. Solamente eso. Gracias. Vaya, y lo que vemos, lo que escuchamos en esto es una policía negligente, mediocre, que no atiende un llamado insistente donde casi que la gente le tiene que dar la respuesta. Y estamos hablando de que pasan los años y se sigue repitiendo el mismo fenómeno. ¿Qué tiene que pasar para que esta mediocridad policial cambie? ¿Por qué la gente tiene que resignarse a que la policía no atienda sus llamados de emergencia de una manera eficiente? Pues nosotros, al menos desde este medio de comunicación, es bien importante hacer este tipo de publicaciones justamente para llamar la atención sobre algo que evidentemente debería corregirse. Este caso que nosotros publicamos esta serie en marzo de este año, lo hicimos para, digamos, a dar a conocer todas estas falencias de un caso muy sonado, ¿verdad? De un policía que lo detuvieron porque a alguien, o sea, que se le salió de control, no porque las autoridades hicieran su trabajo. Y este caso, donde hay muchas mujeres pobres que están involucradas, donde que nadie quiso buscar, ha llamado mucho la atención. Pero ¿qué pasa con miles, cientos de víctimas, como decía Suchit, que no tienen la posibilidad? Cuando encontraron los restos de mujeres en casa de Osorio, decenas de familiares, la mayor parte mujeres, llegaban a la casa de Osorio a preguntar por sus familiares desaparecidos. Es decir, es una tragedia que voltemos a ver siempre hacia otro lado. Mira, solo porque dijiste este dato de esta investigación que vos hiciste, de cada 4 horas violan a una niña en este país. El caso Misata, otro caso horroroso que hemos tenido en menos de un mes, porque acaba de suceder en septiembre la violación de esta niña, y no hubiese sido el escándalo que fue, o a lo mejor ni hubiésemos visto capturas, de no ser porque la comunidad se organizó y porque el caso se hizo viral. Es decir, hubiese sido otra niña de estas 8 víctimas o de estas 6 víctimas diarias que hubiese pasado desapercibida, Suchit. Y vos en Ocultas, porque trabajaste desde la investigación, desde la primera parte hasta esta, creo que te has encontrado con este mismo fenómeno, que al final esta gente está buscando sola. Gente como la madre de Ingrid Alicia está buscando sola, sin acompañamiento, no solo de la policía, porque hasta aquí hemos hablado de la policía y la fiscalía. ¿Qué está haciendo en todo esto? Yo lo que creo, un poco vinculándolo con lo que
preguntabas hace un momento, y es que a este país le hace falta no solo reconciliarse con el tema de las víctimas, le hace falta tener un enfoque de investigación basado en las víctimas. Y eso no existe. O sea, vos lo acabas de mencionar. Mira el caso de la niña que lastimosamente asesinaron en la Campanera. ¿Cuál es la respuesta institucional? Es decir, ¿mostrar músculo con qué? Con 200 militares. O sea, esa no es la respuesta. La respuesta es que sea gente profesional, que sepa cómo tratar a las víctimas. Si los fiscales, si la policía, si los jueces estuvieran capacitados profundamente para saber cómo tratar con las víctimas, la gente encontraría confianza, tendría confianza y encontraría respuestas en el Estado, en la institucionalidad. Pero ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran que lo primero que hacen es que dudan de ella. O sea, llega una mamá y pone una denuncia y entonces lo primero que le dicen se fue con el novio. Y en el caso de Marta Alicia le dice, mire, mi hija es una mujer adulta. O sea, Ingrid Alicia acababa de romper una relación porque su pareja la maltrataba. Regresó a la casa de su mamá, es decir, no era una niña que se estaba ocultando de que la mamá no se diera cuenta de lo que andaba haciendo, era una mujer que ya, digamos, una mujer joven que tenía una vida, que había tenido una vida en pareja y no necesitaba ocultarse la mamá, o sea, no necesitaba esconderse y decir, mamá, es que se escapó con el novio. Esas son las respuestas que reciben, o sea, son respuestas que reciben como la niña de la Campanera. O sea, lo primero que hacen es capturar a la mamá. No nos han dicho por qué han capturado a la mamá, por qué la mamá, o sea, es decir, siempre existe un tema de sanción sobre la víctima y no de entenderla. Entonces, es bien complicado así si el Estado no cambia su enfoque de atención a las víctimas. Sobre las mujeres, porque si sos mujer y desapareces, es porque te fuiste con el novio. Y si sos la mamá de la desaparecida, usted fue la descuidada porque la dejó sola. Es decir, una doble criminalización. Vamos a hacer una pausa porque quiero que sigamos hablando del caso de Ingrid Alicia, porque además decíamos que es la primera víctima que da la cara frente a una cámara y habla de Hugo Osorio, la primera víctima de Hugo Osorio que dice públicamente, está tan desesperada que es como, miren, aquí estoy, necesito que resuelvan esto. Porque vamos a hablar ahora con una periodista guatemalteca sobre lo que ha estado ocurriendo en Guatemala, sobre las protestas que ya hemos publicado en Factum también esta semana sobre lo que sucede allá, y luego regresamos para seguir hablando de ocultas. Vamos a conversar con Shirley Rodríguez, quien ha estado cubriendo las protestas en Guatemala. Shirley, reportera de prensa comunitaria, pero también publica en Plaza Pública y Ojo con mi Pisto. Bienvenida, Shirley, gracias por tu tiempo, porque sabemos que son momentos difíciles en esta cobertura. Y acá en El Salvador se ha empezado a hablar del tema porque hay desabastecimiento de papas, de tomates, pero queremos en Factum hablar más allá del desabastecimiento. Queremos que nos contés cómo se vive un bloqueo de esta naturaleza, cómo se vive un paro de este tipo. Vos que has estado en el terreno y que estás cubriéndolo desde el territorio, quisiera que empezaras contándome, describinos cómo es cubrir una manifestación de este tipo. Bueno, gracias Jessica por la invitación. Pues la cobertura ha sido cansada pero esperanzadora. Yo he cubierto Quetzaltenango y Totonicapán. Totonicapán es el lugar en donde se están concentrando miles de personas. Hay hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que han llegado de forma constante para pues alzar su voz, ¿verdad? Y buscar esto, la renuncia de Consuelo Porras. En Quetzaltenango pues llevamos ya más de 10 noches en las que cubrimos las manifestaciones constantes de estudiantes universitarios, comerciantes de mercados, también organizaciones de sociedad civil, pues son varios los sectores que están apoyando esto y que pues de una forma constante están pidiendo la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curuchiche y también del juez Freddy Orellana. Que yo conversando con autoridades de 48 cantones me comentan que lo más que habían durado sus movilizaciones en algunas ocasiones eran de 2 días y mucho, pero ahora ya llevamos más de 10. ¿Y por qué es esta movilización tan fuerte? Porque 48 Cantones es una organización indígena de más de 200 años. Entonces, la forma de organización de ellos, de este territorio, pues es muy fuerte. Y además se unieron otros territorios como Sololá, el Parlamento Xinca y también Palín Escuintla, que son también organizaciones indígenas en este país que están tomando la batuta, ¿verdad?, de esto. Y no es hasta ahora, sino desde antes habían empezado con tomar acciones legales, pero ahora ya tomaron acciones de hecho.
A ver, pero en las marchas se ve a la gente bailando, cantando, haciendo de todo. ¿Cómo se explica que ante la adversidad y en una situación tan complicada como la que está Guatemala, se siga viendo gente feliz en este tipo de manifestaciones? Pues mira, Guate es una tragedia constante, es literal que cada lunes pasa una tragedia, pasa un accidente, pasó algo. Y pues creo que ver la fuerza desde los territorios le ayudó mucho a la población en la capital y sus alrededores a decir, no, bueno, pues si ellos están poniendo el cuerpo durante más de 10 días, pues nosotros también vamos a como a respaldarlos, ¿verdad? Y a pesar de que el presidente criminalizó las manifestaciones, pues solo vino a hacer que las personas respondieran de una mejor forma, llegaran más personas a apoyar a 48 cantones y pues sí, con arte, así ha sido, con arte y esperanza es lo que ellos han mencionado en las calles. ¿Y qué rol está jugando el presidente Yamatei? ¿Cuál es el rol del Ejecutivo? Si vimos en una cadena esta semana que prácticamente salió a criminalizar la protesta, pero ¿cuál es el rol que está jugando? ¿Realmente está a favor de lo que votó la ciudadanía o simplemente está diciendo una cosa, pero en la práctica está haciendo otra? Pues estuvo 8 días en silencio y fue hasta, el lunes reciente que se pronunció en un mensaje en una cadena a través de sus redes sociales, y lo único que hizo fue criminalizar las manifestaciones y, pues, se veía que era todo un show montado, porque justo minutos antes un grupo de infiltrados, provocó a la policía y entonces, eh, los antimotines intervinieron y pues fue un show total. Entonces, en esa ocasión él tuvo la oportunidad de decir, bueno, le pedí la renuncia a Consuelo Porras porque está en su poder, en su potestad, en sus facultades como presidente de la República, pero no. Y lo que ha hecho también es como darle esta responsabilidad al presidente electo, pero realmente él no puede hacer mucho. Es diputado de una bancada minoritaria y además no ha tomado posesión. Entonces creo que sí, él está del lado del pacto de corruptos y pues ahora la gente también dice, no tengo presidente. Bueno, te agradezco. Esperamos que la situación mejore pronto y si no, esperamos tenerte en un próximo programa para que nos contés cómo va todo. Gracias. Gracias. Bueno, como que nos está dando un ejemplo Guatemala, ¿verdad? De cómo se puede movilizar la gente, cómo la gente puede denunciar la impunidad, cómo la gente puede exigir autoridades competentes, como en este caso que están exigiendo la destitución de la fiscal. No, y esperando además que la ciudadanía tenga control sobre sobre sus propias decisiones y que salga de letargos. Yo creo que es bien importante que la gente, independientemente de sus creencias ideológicas, políticas, salga a protestar, a manifestarse en el espacio público. Miren, creo que no se ha hablado lo suficiente de Ocultas, porque es una serie documental que es un registro histórico de este caso tan horroroso que es el caso Chalchuapa, que como sociedad debería de indignarnos muchísimo más. Y ambos participaron, vos en la investigación, vos en la guionización y producción de esta serie. Y quisiera que para quienes no lo han visto, me enumeren cada uno cuáles son el hallazgo más importante de todo este trabajo que llevó meses de buscar a la familia de estas jóvenes desaparecidas presuntamente por Hugo Osorio. Yo creo que quizás lo principal sería darnos cuenta que Hugo Osorio no hubiera sido posible si no existiera una tremenda negligencia de parte del Estado. Es decir, aquí no se trata como nos quisieron hacer creer en un inicio, como para callar todo, ¿no? De que es como un loco que de repente decidió matar a una persona y es como por generación espontánea, lo que se llamaba antes es cierto. No es cierto. O sea, esta gente, independientemente, no lo sabemos porque como no han dado a conocer nada de eso, no sabemos si efectivamente se trata de una persona que padece de una enfermedad mental. Todo parece indicar que sí, ¿no? Pero como aún si se tratara de ese caso, estas personas incuban todo este tipo de actitudes antisociales y criminales durante años y eso quedó completamente demostrado en Ocultas, ¿no? Es decir, él empezó cometiendo una serie de delitos de, digamos, faltas en su trabajo, luego quería vender un arma, quiso estafar a otra persona, luego agredía a una niña,
en agresión sexual exclusivamente, no llegó a quitarle la vida, luego ya empieza a secuestrar, luego quita vidas, roba vidas a mujeres, ¿no? Es decir, podemos ver que existe una escalada y el Estado supo de muchos de estos casos en su momento y no hicieron nada. Es decir, yo creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Querer cubrirse las espaldas para que no hablen mal institucionalmente de una institución, valga la redundancia, en la cual de todos modos la gente ya no tiene confianza. Bueno, Ocultas es una serie de 4 capítulos que produjo Revista Factum y que se publicó en marzo de este año. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Yo creo que las principales cosas que me quedo yo es eso. Suchit un poco lo decía, pero es la historia de cómo el Estado salvadoreño, a lo largo de varios gobiernos, crió, alcahueteó y permitió la existencia de un monstruo. Es decir, no hizo nada en ningún momento para capturar y permitir que Osorio fuera creciendo en esta criminalidad. Es la historia además de cómo el Estado salvadoreño no le importa un carajo lo que le pase a mujeres jóvenes que desaparecen. Es además la historia de la mediocridad e inoperancia de la Policía Nacional Civil, entre otras instituciones del Estado. Y finalmente creo que es la historia de cómo en este país, si te desaparecen a tu hija, estás completamente sola y vos, básicamente como madre, buscas en completa soledad a tus familiares. Esa es la pregunta con la que quiero cerrar este programa y es, ¿deben resignarse las madres a seguir buscando solas? Pues yo creo que no, es decir, hay otro caso horrible, ¿no? Que además tiene un resultado de impunidad también, ¿no? Que es el caso Katia Miranda, tan doloroso en este país. Y ahí vimos a Hilda Jiménez. Ella pasó años reclamándole al Estado y creo que al final lo que podemos hacer, al menos desde esta trinchera, es seguir acompañando esos esfuerzos y visibilizarlo, ¿no? Es decir, nosotros no podemos, creo, volvernos indolentes, o sea, tenemos que seguir acompañando a esta gente y a las víctimas, porque si no, significaría que sí están completamente solas, ¿no? Sí, yo creo que debería ser un recordatorio para cualquier persona que lo vea, a ser un poco empática respecto a esto y pensar que viviendo en un país como esto también te puede pasar y que por lo tanto deberías solidarizarte e intentar ayudar a personas que están padeciendo esto. De acuerdo, gracias a ambos por la participación y vamos a seguir esperando más investigaciones del caso Chalchuapa, más investigaciones que además revelen la violencia sexual a las mujeres que ocurre día a día y que no debería seguir ocurriendo. Así que gracias por su participación. Si te gustó este programa, compartilo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto fue Sobre la Mesa.